Bueno, eh, señores de mecanismo, vamos a tratar de explicar un poco suave lo que es el capítulo 5, que se llama Diseño de mecanismos. El en el capítulo pasado ustedes analizaron la posición de un mecanismo, cómo tener las diferentes posiciones de un mecanismo. Y en ello hubo que calcular ángulos, dimensiones de algunos lados. En este caso, en diseño de mecanismo, que se llama también este proceso síntesis de diseño, síntesis de dimensionamiento de un mecanismo. Recuerden el concepto de síntesis, que es el cálculo de un mecanismo ya elegido. Ya elegí un mecanismo, entonces determinar sus características, sus propiedades, sus posiciones y el tamaño de sus eslabones, dado el movimiento del el eslabón de entrada. Entonces, en este caso, en este caso, el diseño de mecanismo es el objetivo es determinar el tamaño, las dimensiones de sus eslabones, dado algunos parámetros de entrada, algunos parámetros. Entonces, dentro de los objetivos está esto, describir lo que es la síntesis de un mecanismo, diseñar un mecanismo de manivela corredera en línea. Cuando hablamos de diseñar, en este caso, recuerden los conceptos de mecánica. Diseñar significa dimensionar, significa determinar materiales. En este caso, solo nos vamos a concentrar en el dimensionamiento de los eslabones. Entonces, diseñar un mecanismo de manivela corredera, determinar un ángulo de desequilibrio adecuado, conociendo la razón deseada de tiempo del mecanismo. Vamos a ver lo que es eso. Usar diagramas de tiempo. El diagrama de tiempo es un gráfico que mide o describe el tiempo de movimiento de un mecanismo con respecto a otro para poder coordinar sus movimientos. Diseñar mecanismos de manivela corredera descentrados, manivela balancín y manivela cepilladora con métodos gráficos. Fíjense, señores, nosotros conocemos, ustedes más bien conocen muchos programas CAD que pueden resolver los problemas de mecanismos, o sea, simularlo, darle diseñarlo, darle movilidad. Sin embargo, la base del entender, la comprensión de eso es primero utilizar métodos de gráficos, o sea, que podamos manejar, calcular las dimensiones trazando líneas. Todo ingeniero debe de saber trazar líneas y primero hacer una maqueta, como decía así, un croquis de todas sus creaciones, y de ahí llevarlo a lo que es un programa para agilizar el proceso. Ok, más bien eso son lo que vamos a ver, que eso de aquí en adelante, con ese conocimiento ya ustedes pueden ir diseñando un mecanismo ustedes y construirlo. Vamos a ir construyendo de manera así rápida, sin muchos criterios, pero sí construirlo de algún tipo de material que se pueda utilizar. Entonces, eso más o menos es lo que vamos a hacer en este capítulo. Aquí viene la razón de tiempo. Fíjense, la razón de tiempo es un parámetro que se calcula a los mecanismos porque hay mecanismos que trabajan con velocidades diferentes o sea, en la carrera. ¿Sabes lo que es una carrera? Un mecanismo. La carrera es el desplazamiento de un punto cualquiera de un mecanismo. En este caso podría ser una herramienta de corte. Y entonces en alguna de esas herramientas de corte, la carrera de trabajo es mucho más lenta que la carrera de no trabajo, o sea, en vacío. Otros mecanismos, otras herramientas realmente utilizan las dos carreras iguales. Entonces se necesita la razón del tiempo, que se define como Q aquí, que es igual al tiempo de carrera más lenta sobre el tiempo de carrera más rápida. Y obviamente en ese caso debe ser mucho mayor que 1. Ese parámetro de razón de tiempo lo vamos a utilizar, se debe utilizar para diseñar un mecanismo, para poder
manejar los tiempos de esas carreras. Si el mecanismo es, hay mecanismos que usan las dos carreras a la misma velocidad, al mismo tiempo, entonces el Q es igual a 1. Fíjese, la razón de tiempo se puede estar ligada o está relacionada con un ángulo de desequilibrio beta. Vamos más adelante a ver cuál es el ángulo de desequilibrio beta. Y la razón de tiempo se puede determinar así, como 180 más beta entre 180 menos beta, o si queremos calcular beta, en este caso acá, entonces fíjese que está también en función de Q, que es la razón de tiempo. Eso es fácil para ustedes entenderlo. Lo estoy explicando porque para forma de introducción. Eh, Otro parámetro que aquí dice el tiempo total de un mecanismo, en este caso, delta T del ciclo, de un ciclo. El ciclo es simplemente las dos carreras, ir y venir. El tiempo es igual a la sumatoria de tanto el tiempo de carrera lenta como la carrera más rápida. Y entonces la velocidad que tuviera la manivela, la velocidad angular que tuviera manivela, por aquí W manivela, sería el inverso del tiempo, el inverso del tiempo total. Entonces, yo sé que ustedes manejan ya esos parámetros en otras materias. Entonces aquí hay un ejemplo sencillo de cómo calcular ese tipo de cosas. Aquí se va a diseñar un mecanismo de retorno rápido. Y dice aquí retorno rápido. Esa es la carrera lenta, la carrera rápida, la carrera de vacío, un mecanismo como una cepilladora. Donde la carrera de avance debe consumir 1.2 segundos y la carrera de retorno 0.8. Determine la razón de tiempo. Aquí son un ejemplo fácil, sin ningún problema. Creo que ustedes no tienen inconveniente con eso. Eso es simplemente sustituir la fórmula ya dada allá arriba. Que eso no hay problema. Ahora, un parámetro importante es el diagrama de tiempo. Los diagramas de tiempo, como decía ahorita, son un gráfico que se hace a un mecanismo según el tiempo de carrera que tenga. Ahora, ¿para qué se usan? Para coordinar el movimiento de dos mecanismos que trabajan juntos. Por ejemplo, hay dos mecanismos, uno que sube una pieza y otro que retira esa pieza y la desplaza a una otra posición. Vamos a suponer que sea un mecanismo, repito, que sube y otro que lo espera esa pieza para llevarla a otra posición. Bueno, entonces se hace un diagrama de tiempo de ambos mecanismos. Hay tiempo de espera, por ejemplo, el segundo mecanismo espera que venga la pieza para retirarla. Entonces, al retirarla, ahora, mientras ese lleva la pieza a una posición, el otro se devuelve, se retorna para buscar la otra pieza, mientras el mecanismo que lleva la pieza otra vez vuelve a su posición inicial para recoger la otra pieza. Bueno, más o menos así, no sé si ustedes me entenderán bien, pero el diagrama de tiempo es más o menos aquí está este gráfico. Ese gráfico aquí se describe muy bien. Por ejemplo, mire que me diagrama de tiempo, magnitud de la velocidad, mira aquí, el gráfico está basado en la velocidad, mira aquí, la velocidad en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Ustedes recuerdan que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y si ustedes despejan la velocidad de ahí, si despejan la posición, va a haber una integral. Entonces, la integral, el área que está debajo de la gráfica de la velocidad de tiempo es la posición. Entonces, fíjense, aquí están en la posición en el eje horizontal. O sea, esa curva que está ahí, el valor de esa curva representa la posición delta R. Y aquí es el tiempo. Fíjense que hace una curva, un triángulo, porque aumenta la velocidad hasta lo máximo y luego disminuye porque debe detenerse. Más o menos así es que actúa el mecanismo. O sea, es un gráfico similar a lo que podría ser. Entonces, por ejemplo, aquí aumenta la velocidad, llega otra vez a detenerse. Ahora, ahí sigue detenido el movimiento
parado, ahí esperando que el otro mecanismo haga su trabajo. En este caso es el retorno. Fíjense que ahí el gráfico es positivo o negativo. Los retornos se grafican como negativo. Acá es el segundo mecanismo, míralo aquí. Mientras el mecanismo está trabajando, este está en espera de algo, en espera de lo que te haga. Entonces, cuando el de arriba se detiene, entonces comienza la carrera del otro mecanismo, la velocidad otra vez con tiempo. Y fíjense que el gráfico aquí arriba significa la posición ganada. Aquí empuja. Eso está bien descrito aquí arriba. Y mientras este retorna, entonces en este caso, los dos retornan al mismo tiempo. O sea, son dos mecanismos, este y ese. Mientras este va a una carrera a buscar hacer algo, este se detiene, espera. Ahora, cuando este se detiene, este hace su carrera y los dos entonces retornan al mismo tiempo. Los dos retornan al mismo tiempo. El objetivo de esto es la coordinación de ambos mecanismos para que no se colapsen, se trabajen juntos, coordinados, armoniosos, de alguna manera armoniosa. Fíjense aquí estas fórmulas, delta R es la carrera, delta R es la carrera. En este caso se define en función de dos variables, velocidad pico y la aceleración. Un medio de B de la velocidad pico por delta T y aquí un cuarto. Esas fórmulas que pudieran no parecerle conocidas vienen de la misma fórmula que nosotros conocemos, de un medio cuadrado, o sea, esa fórmula de dinámica que hemos visto. Entonces, aquí la velocidad pico de la carrera, aquí con esta fórmula, simplemente despejando de esto, despejando de eso. O sea, despejando de estas dos fórmulas se pueden determinar la velocidad pico y la aceleración del mecanismo, que eso es importante para luego, en otros capítulos, en caso de que llego. Entonces aquí otra vez otro ejercicio, utilizando, graficando el diagrama de tiempo, en este caso de sus mecanismos. Repito el diagrama de tiempo. Miren aquí en este caso el diagrama de tiempo de este ejercicio. El primer mecanismo avanza a su carrera y va en 4 segundos. En 4 segundos se desplaza 0,8 pulgadas. Se desplaza yo. Si ustedes calculan el área de ese triángulo que está ahí, corresponde a 8 pulgadas al desplazamiento. Luego repito que el desplazamiento es igual a la área bajo la gráfica de la velocidad-tiempo. Fíjense, en 4 segundos se desplaza 8 pulgadas. Luego se detiene. Espera a que el otro mecanismo haga su trabajo. En este caso, mientras este hace su trabajo acá, avanza 8 pulgadas, este retorna, hace un retorno en los 4 segundos de 6 pulgadas. Mientras este se está detenido, sin movimiento, pero aquí está porque la velocidad es 0, entonces el otro sigue moviéndose aquí. En este problema es que acá el mecanismo presiona una pieza y durante 6 pulgadas la presión y acá y terminan los dos en 0. Este solo hace un movimiento y este hace 2 movimientos. Este retorna y luego avanza de nuevo. Bien explicado en el ejercicio. Entonces, de lo importante aquí dice diseño de mecanismo de manivela corredera. ¿Cómo se diseña un mecanismo? Recuerde, en este caso, diseño quiere decir el dimensionamiento de los eslabones. O sea, darle tamaño a los eslabones. Mire el mecanismo de aquí. Mire esta figura. Que es un mecanismo de biela, o sea, de manivela corredera. En ese caso es centrado. Eso quiere decir que el desplazamiento de la corredera está en el mismo eje, en la misma línea del punto de aquí de apoyo de la manivela, donde rota la manivela. Entonces dice acá,
Muchas aplicaciones requieren una máquina con movimiento de deslizamiento lineal reciprocante de una componente. Eso quiere decir reciprocante que tiene la carrera de trabajo y de retorno al mismo tiempo. Pero en otro caso la aplicación es diferente, la carrera de retorno es más lenta. Entonces, ¿cómo se diseña? ¿Cómo se diseña? En este caso eso es fácil, está fácil. ¿Cómo se diseña un mecanismo de manivela corredera en línea? Dice aquí, implica la definición de la longitud adecuada de los dos eslabones L2 y L3. L2 va a ser el eslabón de la manivela y L3 es el acoplador, el que acopla la manivela con el mecanismo de corredera. Entonces ustedes pueden observar que esto es muy fácil en este caso. Hay que tener en cuenta en cada diseño de estos mecanismos, de lo que vamos a ver, y vamos a ver mecanismos de manivela corredera de 4 barras, porque esos son mecanismos, porque son los mecanismos más fáciles y más fáciles para lograr lo que se quiere. O sea, de todos los mecanismos como esos son fáciles, se ven mucho en la máquina porque son fáciles para lograr lo que se quiere y fácil de definir. Entonces, en este caso, delta R, mira, delta R4 es la carrera del eslabón corredera. O sea, eso quiere decir que está entre el límite máximo y el límite mínimo. Máximo y mínimo, esa es la carrera. Y este es muy fácil porque este es mucho más fácil que cualquier otro. Entonces, fíjense acá que aquí debemos definir cuánto vale L2 y cuánto vale L3. Si yo, en este caso, yo debiera dar, o sea, lo que estaba diseñando, debiera dar la carrera que se necesita. ¿Por qué? Pues vamos a suponer que usted quiere una cepilladora y quiere lo máximo para ese mecanismo es el tamaño de la pieza que usted va a trabajar, a mecanizar. Entonces, la carrera debe darse, ese es el valor que se da. Entonces, de ahí que entonces se debe diseñar los valores, dimensionar el valor de L2 y L3. En este caso es fácil, mira acá. L2, en este caso es L2, es igual a la mitad de la carrera. ¿Por qué? Porque si usted coge este para acá, mire, ahí, como es un círculo, como pivota alrededor del punto A, es un círculo, la posición límite inferior será cuando B esté aquí en ese punto. ¿Sí? Y la superior es cuando usted aquí. De manera que la carrera va a estar en esa dimensión aquí. Esa dimensión. La carrera en ese caso va a ser dos veces el radio del círculo que va a ser L2. De manera que, fíjense esta fórmula aquí, que L2 es igual a la carrera entre 2, a la mitad de la carrera entre 2, L2. Y luego es mucho más fácil determinar el valor de L3. ¿Por qué? Porque simplemente usted va a partir de aquí, a partir de acá, desde el punto A, usted va a tirar círculos concéntricos para buscar el valor de esto. O sea, mejor dicho. El 3 siempre va a ser igual. Entonces, a partir de ahí te va a medir donde está la carrera. Y L3 tiene un valor cualquiera. L3 tiene un valor cualquiera. O sea, L3 tiene un valor que depende de lo que usted necesite. Vamos a ver cómo se calcula L3, que es más fácil. Dice, la longitud del brazo conector L3 no afecta la carrera de un mecanismo. O sea, usted puede poner L3 de cualquier tamaño. Y siempre será la misma carrera porque la carrera la determina L2. Ahora, ¿cómo elegir L3? Depende entonces de lo que usted necesite, porque L3 sí contribuye a lo que es la velocidad y la aceleración del mecanismo. Dice aquí, la longitud del L3 no afecta la carrera, sin embargo, un brazo conector pequeño produce mayores valores de aceleración. O sea, mientras más pequeño, más acelerado está el elemento L3. Correcto. Entonces, la distancia de ese es otra cosa aquí. Esto es en este asunto ABC. Entonces, mira, aquí hay una curva para simplemente conocimiento, esa curva, que define cómo afecta el brazo, el tamaño de L3 sobre la aceleración. Aquí está una relación L3-L2
Y aquí está otra que no le entiendo bien, ustedes ya lo acercan. Pero esas curvas indican ahí cómo afecta la aceleración, el tamaño de L3, la aceleración del mecanismo. Eso es una descentrado. Ok, entonces, le repito entonces que L3 depende de lo que usted quiera, o sea, según el tamaño del mecanismo que te vayan a hacer. Pero L3 no afecta y el valor que se le da ahí, el valor que se le da, depende de la aceleración que usted quiera que tenga ese mecanismo. Em, Dice aquí una nota. Estos datos indican claramente que la longitud del brazo conector deberá ser tan grande como sea posible, o sea, mientras más grande, mayor, para que haya menos aceleración. Observe que en la manivela corredera en línea, el valor de L1 es igual a 0. Ah, ok. L1 es igual a 0. Esta es esta nota, L1, L1, L1. Ok, no importa. Como regla práctica general, el brazo conector debería ser por lo menos 3 veces mayor que la longitud de la manivela. Ok, aquí es un dato importante. Ese es un dato importante aquí. Un dato importante. Como regla práctica general, el brazo conector deberá ser por lo menos 3 veces mayor que la manivela. O sea, para que haya un diseño mecanismo, este mecanismo corredera, manivela corredera en línea adecuado, el conector debe ser por lo menos 3 veces L2. Eso es lo más. Se tiene que llevar a cabo un análisis detallado con el que se presenta, bueno, en el capítulo 4. O sea, estos son momentos, estos son una etapa preliminar para otros tipos de análisis que se hacen en el otro capítulo. Um, ok, déjame ver cómo estamos de tiempo, que tengo que ahorita. Ya. Voy a detener aquí para seguir en otra cosa. Nos vemos ahorita.